un ingeniero cuadrado, Lo que escéptico. yo pienso, lo que yo siento, el por qué, hacia dónde me dirijo. Tenemos más herramientas. Es crucial, es como o te quedas en donde estabas en un lugar en donde no eres feliz. La vida te va a llevar a hacerlo sí o sí. Bienvenidos al capítulo número 4 del podcast No nos llevamos tan mal. El día de hoy les traigo un invitado especial, Matías Gold, tarotista, pero alguna vez no fue tarotista. Entonces vamos a hablar de más o menos cómo es que llegó él al mundo del tarot, al mundo del ocultismo. Así que Matías, cuéntame cómo es de que un ingeniero cuadrado, escéptico, termina en el mundo del tarot, en el mundo del tarot y el esoterismo. O sea, cuadrado escéptico, ¿no? Yo creo que los ingenieros tenemos más estructura, pero, o sea, también es como ese típica imagen, entonces también romper un poco ese paradigma de cuadrado estructurado, pero al mismo tiempo estamos hacia un lado en donde no nos desarrollamos quizás tanto en el lado artístico y específicamente en el lado esotérico, y especialmente teniendo en cuenta que el ingeniero busca comprobar todo a través del método científico, Claro, mucho más científico. claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llego a ese mundo? Justamente tiene que ver con que yo era súper de buscar explicar todo lo que yo veía a mi alrededor desde algo científico. Y yo en año 2019, 2020, pasé por una crisis personal. Ya. Y en esta crisis personal también pasé por ciertos procesos judiciales. Y en esos procesos judiciales, mi mamá me decía, no, quédate tranquilo porque la tía tanto lee Ya. las cartas y va a pasar esto. Y yo escuchaba nomás y decía, ok. Pero después cuando efectivamente pasaba, es como, ¿qué es esto? Como un cartón me va a decir lo Claro. que viene en mi vida. Claro. Entonces cuando ya se repetía este mismo patrón de, no, quédate tranquilo que va a pasar esto, y pasaba, era como, ya no es una coincidencia. Y al mismo tiempo, mi curiosidad me llevó en el fondo también a, a cuestionarme porque yo tenía esa imagen de que era algo falso o quizás había como el tarotista te decía algo, o toda esta gente que trabaja en el área esotérica, algo muy genérico y que tú como estás como lo tomas como muy personal porque estás metido en esa situación. Lo sentías como muy personal y como que era un mensaje para ti. Ah, es como un mensaje genérico, como que si a todo el mundo le va a pasar eso, porque a todo el mundo... Como que calza para cualquiera. Claro, sí. Esa era como mi impresión y además yo también era ilusionista, mago. Ya. Entonces, claro, tenía esa idea de que también conocía ciertas metodologías, no para engañar a la gente, sino que para Ilusión. y ilusionarla como forma de entretenimiento. Tenía como esa imagen de todo ese mundo esotérico antes de conocerlo. Perfecto. Justamente, más que nada, primero llevó a la espiritualidad y parte de la crisis me llevó también a consumir tarot. Ya. Después despertó en mí esa curiosidad de ir un poco más allá y decir cómo una imagen en una carta va a transmitir algo tan específico. Una vez que ya yo, por experiencia, había comprobado que calzaban con las situaciones que yo estaba viviendo. Y justamente ahí es donde yo me puse a estudiar, a modo de hobby. Ya, perfecto. Oye, cuéntame un poco cómo es que llegaste primero a la época de ser mago y cómo fueron como los inicios o qué te llevó a ser mago, a ilusionar a personas y todo y cuéntame un poco de eso. Bueno, es que eso fue bastante joven. Fue a los 18 años. Ya. Estando en cuarto medio en el colegio. Ya.
Yo me acuerdo que vi un especial de David Copperfield y quedé como, wow. Y esa misma curiosidad que me llevó más adelante a perseguir estudiar tarot, Ya. me llevó a decir, yo también quiero hacer eso. Si alguien pudo, yo también entonces puedo hacerlo. Sí, y yo quiero aprender eso. Ya. Yo quiero estar quiero poder producir eso mismo que yo vi y que me produce a mí. Ay, qué Es como bonito. volver a ser niño y disfrutar de algo que no tiene explicación para ti y sorprenderte, y dejarte sorprender. Ya. Yo quería hacer eso también. Y esa es también una parte muy, entre comillas, negativa de ser mago, porque uno conoce los secretos que hay detrás de cosas que parecen imposibles. Cuando uno es ilusionista, es como empieza al estudiar cómo se hacen las ilusiones, uno conoce el secreto, digamos, del tras bambalina, entonces ya no tiene ya no ve un truco o una ilusión o magia de la misma forma que uno lo veía antes de conocer los secretos. De hecho, de repente uno ve un mago, ve a otro mago y sabe cómo se hace el truco, por lo tanto ya no te impresiona tanto. En el caso del tarot es distinto, porque en el caso del tarot tú estás trabajando de una forma distinta porque no hay un secreto. Hay un conocimiento de cómo funciona, pero que trasciende un poco la lógica. Claro, hasta el día de hoy. O sea, yo, por ejemplo, hasta el día de hoy me sigo pensando cómo es que un trozo de cartón me puede dirigir o me puede dar la solución o alternativas de una misma situación. Te puede mostrar información que puede abrir las puertas a entender algo que antes no entendías respecto a una situación y al mismo tiempo te permite o te desbloquea para dar los pasos para esa situación. Porque a mí también me pasa muchas veces que hasta el día de hoy me sorprende lo acertado que puede ser el tarot. Y también de repente es como... Bueno, acá tengo... Hacer el efecto especial. Con las cartas, miro, una lectura para mí. Es como que tuvieses a ese mejor amigo o amiga que te conoce hasta la última yaya y no tiene miedo de decirte las cosas tal cual son. No es como esos amigos que, no, amiga, tú te ves ok. Te ves bonita y tení Claro, claro. No tiene asco en decirte las cosas como son, Claro. pero que es para tu bien superior. Oye, tengo una consulta. Tus clientes, tus consultantes, porque yo tengo entendido, no tengo entendido, yo lo sé, que tú te dedicas al tarot evolutivo terapéutico. Igual que yo, y que nos conocimos por esto. Ya, perfecto. Cuéntame, ¿es el promedio como el promedio de las personas que tú llegan a tus consultas? Porque no todo el mundo conoce lo que significa terapiarse o significa ir a una consulta con un tarotista que además es tarot evolutivo terapéutico. O sea, todas las personas tienen una mirada de que el tarotista es predictivo y solo predictivo, pero en el caso tuyo en particular es algo también diferente. ¿Cuál es el tipo de persona que llega, por ejemplo, a tus consultas? O sea, en el caso particular mío, me llega mucha gente que no ha consultado antes el tarot. Que es su primera vez. Que es su primera vez. En el fondo también te deja como la vara muy alta el hecho de que no hayan consultado antes el tarot y que hayan confiado en ti porque tenías ese algo que le transmitía la confianza y justamente probar este método, este enfoque, esta visión del tarot que es evolutivo terapéutico, que en el fondo es lo que practico yo y tú también. Yo también. Que la mirada es, si bien el tarot de por sí tiene la facultad de poder predecir o adivinar el futuro, es ir un paso más allá y es de decir que ya, tú vienes con una pregunta y esa pregunta, si yo ocupara el método tradicional del tarot, yo te digo va a pasar esto, esto, esto. Solamente un sí o un no.
No necesariamente un sí o un no, pero va a pasar esto, esto, esta persona va a decirte esto, esto. Pero ¿de qué te sirve eso? ¿Ya? Mm, Quizá haya personas que estén muy, muy, pero muy evolucionadas y trabajadas, o quizás incluso terapiadas, y si efectivamente les sirva ujú, solamente esa información, y ellos sepan cómo gestionarla. ujú, Pero hay gente que de repente busca un poco más de guía, orientación, ayuda, o quizás no una respuesta como tan al grano, y algo un poco más contenedor, quizás que se sienta un poco más escuchada. Y yo creo que en ese sentido el tarot evolutivo terapéutico abre ese espacio de poder también conversar con alguien, contarle cuál es tu tema, tu problemática, o lo que te está pasando en este momento y no te tiene tranquilo o tranquila, y al mismo tiempo entrar a reflexionar sobre eso. Entonces, no trabajar las cartas como algo que va a pasar sí o sí, sino que algo que pueda suceder, es una posibilidad. Pero al mismo tiempo yo tengo estas herramientas y tengo esto que he construido desde el pasado y que me ha llevado a esta situación, y yo tengo esto para empoderarme. O sea, literalmente es como ir a un psicólogo, ir a terapia, pero que el psicólogo ya sabe las respuestas de lo que ya te está pasando. O sea, no literal porque, digamos, el psicólogo ocupa otras técnicas, etcétera, pero sí tiene la capacidad de terapia si yo tomo el tarot, porque al mismo tiempo no está, es un espejo del inconsciente. Claro. Entonces, permite tanto al tarotista como a la persona que se está consultando espejearse y empezar a ver cosas que quizás no están en la superficie, en el consciente, y están más en el subconsciente. Patrones, miedos, inseguridades, o de repente hay gente que llega como para confirmar lo que piensa. Sí, a mí también me ha llegado mucha gente diciéndome así como, oye, yo tengo una idea de esto y no sé qué, o me dicen, oye, ¿qué pasa con mi pareja? Y bla, bla, bla. Le saco, yo tenía la idea parecida, y es como, ¿pero por qué viniste? Si tú te sabías la Porque respuesta. justamente es ahí donde la gente de repente necesita ese, yo lo digo de esta forma, necesita ese empujoncito para dar ese paso. Y en ese sentido creo que el evolutivo terapéutico es un enfoque muy bonito en ese Mm. sentido, porque ayuda harto a la gente y le da otra perspectiva quizás de la situación. Que hay mucho miedo a la incertidumbre. Unas consultantes que yo tenía que su pareja le pegaba y la respuesta era obvia de que tenía que irse de ahí. Pero para ella, o sea, ella ya había llegado al punto de conciencia que ella era consciente, valga la redundancia, de que se tenía que ir, pero también necesitaba ese empujoncito porque justamente no sabía lo que le iba a pasar si es que se iba. Entonces, lo que voy es de que, como tú bien dices, de que hay mucha gente que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero al ir a consulta de tarot y además evolutivo terapéutico, da como una herramienta de cómo es que tú puedes solucionar o cómo tú puedes llevar la situación de ahora en adelante con otro nivel de conciencia. De hecho, el tarot también eleva la conciencia, porque te hace ver cosas que antes no veía. Elevar la conciencia, porque, o sea, uno siempre es consciente. Es que hay, Son distintos niveles de conciencia. claro, hay un tema en psicología, o sea, lo que estaba buscando yo hace un tiempo atrás era de que habían tres tipos de conciencia, que era la conciencia como del yo en el espacio. Por ejemplo, yo soy consciente de que yo estoy en este lugar. La otra conciencia que tiene que ver como con el yo soy, yo estoy, no sé, respirando, yo estoy, no me acuerdo muy bien así como ese término, pero hay otro tema de conciencia, y que seguramente de ahí vienen también los niveles de conciencia, que tiene que ver como con el qué me está pasando, por ejemplo, a nivel emocional, a nivel racional, Como más profundo. como más profunda exactamente, y que justamente te lleva a reflexionar sobre las cosas que te pasan, y que ese punto en específico, porque por ejemplo hay mucha gente que confunde el concepto de la conciencia, po. Es que tú estás hablando de tres conceptos de conciencia, que en realidad la conciencia es una sola, pero son tres aspectos de la conciencia. Claro, está subdividido. Y esos dos primeros aspectos que tú mencionas es una conciencia, digamos, de supervivencia.
Claro, Poder saber conocer en dónde estoy para orientarme sí, y cuáles son en el fondo, quién soy yo en el fondo, cuál es mi, que hay el concepto del ego, que también es para la supervivencia, y el concepto en el fondo de cuál es mi nombre, claro. cuál es mi género, mi edad, etcétera. Cuestiones que en el fondo pasan a ser como al subconsciente, y después estás hablando de un proceso un poco más profundo, de una conciencia un poco más de evolución y de empezar también a gestionar lo que yo pienso, lo que yo siento, el por qué, hacia dónde me dirijo, y en el fondo como tomar las riendas de tu vida y también de tu pasado. Claro, pues sí, de hecho hay mucha gente no sé, por las generaciones anteriores, las que nacieron en los 70. Bueno, tú eres Otro. del 88. Está bonito, está guapo todavía. Que bueno, la gente como más antigua o por ejemplo, no sé, por los abuelos de los 30, de los 40, hablarle sobre el tema de elevación de conciencia, lo van a ver súper, oye, ¿de qué estáis hablando? O de qué forma yo mismo voy a poder controlar lo que siento frente a una situación. Igual si, o sea, ¿a qué voy hablando de esto? Desde que al escucharte decir justamente eso, de que yo mismo también puedo controlar qué es lo que me pasa frente a un estímulo externo Lo interno. o interno, es fuerte, es potente. No es así como algo Es que, suave, es que pues, lo de que, hablar. es que lo que tú mencionas es súper importante porque gente que nació en esa época, recordemos que todo este concepto de espiritualidad que conocemos hoy en día empieza a surgir justamente en los años 70, posguerra. Los hippies. Claro, porque antes no era un tema tan conocido y recién empieza a tomar impulso en los 70. Ya. De hecho, ahora con las redes sociales y todo el tema que hemos tenido de crecimiento de la información, flujo de información y Mm. cambios en el mundo en general, es que ha surgido, digamos, una explosión mucho más grande de gente que se acerca a la espiritualidad y empieza a despertar, primero un despertar de conciencia y después el despertar espiritual. Claro. Es un tema que si tú piensas antes de los 70 era mucho, mucho más hermético. Se encontraba justamente antes de los años 70 solamente, digamos, en ciertos nichos, pero en ese tiempo era como tenías que ir a buscar. A partir de los 70 con todo este movimiento hippie empieza a llegar digamos, al occidente. Lo puedes hacer incluso aquí mismo en Chile, en Argentina, etcétera. Oye, de todos tus estudios y todo que tú llevas hasta ahora, ¿cuántas otras ramas tú, por ejemplo, tienes conocimientos de? Budismo, tenemos el hinduismo, tenemos el taoísmo, tenemos también obviamente el judaísmo, Los judíos, sí, por la religión judía. cristianismo, y podéis seguir. Es que hay Hay muchos, muchísimas. pero también hay que tener una gran diferenciación entre lo que es religión y lo que son corrientes espirituales o incluso estas filosofías. Pero según yo, igual, o sea, dentro de todas las áreas de la espiritualidad, todos hablan, todos llegan a lo mismo, todos llegan a Roma, todos llegan a Roma. Sí, pues porque al final la espiritualidad es una. Como tú la profesas, es donde están las diferentes corrientes. Y de hecho, si tú, lo que te decía recién, pues también estamos hablando de filosofías. Y la filosofía también va hacia el mismo punto, se dirige hacia la misma cuestión que se cuestiona y empieza a desarrollar como idea y arma un sistema para poder entender esa idea. Que es la idea en el fondo de la fuente, el creador, el uno, el cero. El universo, la Dios. energía, Dios. Al final es lo mismo, pero con diferente lenguaje Claro. y llega todo al final en que todos somos uno, pero igual hay tipos de... Es que hay gente que como que lo toman como un... Ah, todos somos uno y muy hipiento y muy marihuana y muy... y muy... entonces como que tampoco va por ahí. Tampoco va por ahí. O sea, claro, es que lo que pasa es que la espiritualidad es súper, súper personal.
pero al mismo Claro. tiempo, si tú lo tomas de un punto de vista muy filosófico, te vas a dar cuenta que los extremos siempre Todos son malos. son no malos, te desequilibran de la cuestión. Son malos, los extremos son malos. Me da risa como pintar el decir son malos. No, porque justamente una cuestión espiritual es mirar sin darle juicio. Claro, sí, Entonces por eso no me gusta catalogarlos, a mí por lo menos personalmente, de malos. claro. De hecho, hay gente que dice, y a mí me costó caleta como entender verlo desde ese punto de vista, de que las personas que justamente practican, por ejemplo, no sé, el tarot, el chamanismo y cierto tipo de religiones, de meditar y no sé qué, todos en algún momento, si no tienen un despertar de conciencia, o sea, si tienen el despertar espiritual, pero no el despertar de conciencia, se van a caer. Es que primero necesitas tener un despertar de conciencia para tener un despertar espiritual. ¿Cachai? Que yo lo tuve al revés. Yo tuve el despertar de espiritual primero antes de tener el despertar de conciencia y experimenté por un lapsus de tiempo chiquitito, pero lo tuve, la espiritualidad caída. Y que por eso generar el despertar espiritual puede caer en un brote psicótico, porque no tenéis conciencia de qué te está pasando. Tú tuviste primero el despertar de conciencia y después ya. Porque yo lo tuve al revés y al no tener el despertar de conciencia en el sentido de que, o sea, yo ya sabía a esa altura de que yo quería una vida diferente, etcétera. Pero por ejemplo a mí todavía no me pasaba que había tenido mi muerte de ego. ¿Cachai? Entonces al no tener la muerte de ego todavía, mientras yo por ejemplo también practicaba tarot, practicaba canalizaciones, mediunidad y todo, me faltaba como, no sé si me faltaba, pero no lograba conectar con otra persona de una manera correcta o de manera sana. No es como que fuese psicópata, para nada, no. Pero, por ejemplo, si por ejemplo, no sé, pues yo te tiraba las cartas y en ese momento, no sé, pues yo te... Está ahí con una maldición. No, tampoco era así. Pero era como, no sé, pues típico de, oye, va a volver mi ex, o oye, ya ese tema, ese rollo que es como el típico, yo como que era obvio que tenías que terminar con tu ex. Era obvio que tenías que dejarlo ir, ¿cachai? Espiritual. Y me daba... Es más y... Claro, me da... Obvio. Esto es... Claro. No tenía ese tacto para decírselo a... Claro. Entonces no era como falta de empatía. Mira, date cuenta. Porque no es que falta de empatía, pero era como que me dio el... Es obvio, ¿cachai? Entonces, después cuando a mí me dio murió mi ego y todo, que fue terrible, que yo ya te lo conté, ahí después yo empecé a hacer las sesiones más light. Hoy quiero hacer ahí un alcance. Cuéntame. El ego no muere. El ego se transforma. Porque yo le digo muerte del ego porque todo el mundo lo conoce, o sea, el área espiritual se conoce así. Son muchos términos que a mí de repente como seguir un librito con unas instrucciones, una receta. Claro. Repitiendo palabras que en realidad no tienen un gran significado, porque si tu ego muere, ya no tienes nombre, ya no Claro, tienes edad, no sabes dónde estás, quién eres. Sí. Es que es una transformación del ego, sí. Que tú tomas lo que ya no te está llevando al ser superior o a tu ser esencial. Todo eso se va transformando y se va saliendo de tu vida y empieza a llegar lo que realmente tú eres. Sí, pues que llega un punto de tu vida en que la forma en la que llevas la vida ya no te sirve, eso no es sostenible, porque justamente como llevas la vida en base a patrones antiguos o creencias o lo que sea de donde vengan los estímulos externos, porque son estímulos externos, como que si tú sigues llevando la vida como la sociedad dice que tienes que vivirla, vas a morir. O sea, no puedes. Las relaciones interpersonales no se sostienen porque tú sigues una línea, pero esa línea ya no va contigo. Las relaciones con la familia tampoco. O sea, mientras tú tengas esa conciencia.
Porque si no estás en esa conciencia, nunca vas a poder entrar en ese proceso y vas a seguir, entre comillas, dormido. Claro, son metáforas lo que llamamos dormido y despierto. Cuéntame de justamente cuando tienes un despertar de conciencia. Quiero llevarte a un momento en el que la gente le da muchísimo miedo cuando le pasa y que es natural, que es cuando tienes un despertar de conciencia, viene el caos, la destrucción, se rompen familias, se rompen relaciones, se rompe todo y la gente queda en caos. Quiero que, si es que me puedes contar así como tu visión o algún mensaje que le podrías dar a personas que todavía no han tenido su despertar de conciencia o que ya está a punto de y que no lo tienen por lo mismo. O sea, en el momento en que uno está en el caos, es penca. Sí, penca. Es súper penca, po. Pero cuando, o sea, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo hoy agradezco ese caos porque me llevó a alejarme, a dejar atrás, a soltar todo aquello que no era para mí. Y justamente lo que tú estás hablando de aquellas cosas que ya no eran sostenibles y que yo me aferraba, era justamente lo que me estaba llevando a cada vez más al caos. Y una vez que este caos colapsó, erupcionó, claro, fue el momento en donde me di cuenta que tenía que hacer cambios importantes en mi vida. Y justamente fue esta crisis la que me llevó al despertar de conciencia y a empezar a ahondar sobre temas espirituales, emocionales. O sea, en vez de que la vida te lleve hacia donde las condiciones de cómo tú estabas te estaba llevando, al hacer ese quiebre y decir, no, ahora yo tomo las riendas, tú mismo pudiste y fuiste capaz de dirigir tu propia vida hacia donde tú querías dirigirla. O sea, para serte franco, al principio fue como una indagación. Claro, no, si es un proceso, pero en resumido... Sí, en resumidas cuentas, sí. Pero, claro, o sea, en el momento del caos... No hay nadie que te sostenga. O sea, claro, ahí tenéis que ver cómo te sostienes. Es muy difícil ver, digamos, luz entre tanta oscuridad. Claro, pero, sí, no, pero la hay. Es súper difícil. No, sí, en ese momento igual, yo creo que, por lo menos yo lo hice, que yo pedí ayuda. Yo pedí ayuda a personas que, uno, ya pasaron por ahí, a tarotistas también, que me dijeran así como, oye, hay luz al final del túnel, pero lo que yo creo que da mucho miedo es dejar ir lo que para ti era una zona segura, zona de confort, porque al final es, oye, tú vas a tomar tu vida hacia donde tú te quieres dirigir y todo, y ese miedo a... ¿Y si me caigo? Si me caigo va a ser mi culpa. Claro. Siempre está ese miedo. Yo creo que incluso hasta el día de hoy nadie está exento del miedo. Pero la diferencia es que en ese momento quizás no existían las herramientas para poder controlarlo, gestionarlo, administrarlo. Sí, pues. Y ahora quizás tenemos más herramientas. Sí, pues hay más herramientas al alcance de las personas para que pidan ayuda al final, pues en momentos de crisis que estén pasando. Es que ese momento es crucial, es como... O te quedas en donde estabas en un lugar en donde no eres feliz, o atraviesas la sombra, atraviesas ese caos con la ayuda de lo que te puedas encontrar. Sin ir más lejos, si tú no lo haces así, la vida te va a llevar a hacerlo sí o sí. Porque si tú estás en el caos y no tomas ese paso de atravesarlo y empezar a salir del caos, tomando las riendas de tu vida, la misma vida te va a llevar a más caos, hasta un punto en donde ya no exista otra alternativa. Sí, pues ahí es donde igual hay harta gente que se suicida también y todo, porque no pueden. No tienen ese nivel de conciencia. Es duro hablar de justamente ese tema. Es bien duro. Incluso, por ejemplo, puede pasarte de que, no sé, cierto tipo de amistades o
mismo en todo trabajo. Hay gente que, por ejemplo, llega a este nivel de tomar asuntos sobre su vida porque lo echaron de trabajo, se divorció, la estructura anterior, la estructura que tenían ya no va y todo. O por ejemplo, no sé, hay gente que tiene amistades que evolucionaron y ellos no evolucionaron y también pues se van separando y todo. Oye, me gustaría como volver a cuando, bueno, tú siendo ingeniero, como dijimos al principio, bien cuadradito, curioso y todo, y que te metiste justamente al área espiritual, buscar información y todo. Me estabas diciendo que es por el área de finanzas, por el área ¿cómo fue que tú llegaste entonces? ¿Qué buscaste? Más que nada, partí averiguando sobre temas de, negocios. Libros típicos de emprendimiento que eran, por ejemplo, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y de a poco me fui metiendo como en esa parte y donde ahondaban siempre en lo mismo, que primero se trabaja la mentalidad Sí. y obviamente había un tema también de autovaloración, etcétera, y después empezás a trabajar los otros temas un poco más concretos. Y al final tú te vas dando cuenta que cuando empiezas a meterte en espiritualidad, te habla de lo mismo. De la mentalidad, de las Claro, creencias, creencias, etcétera. del valor propio. Cambiar las creencias. El valor propio, la autovaloración, la autoestima, y un montón de cosas que coinciden y que si tú te pones a reflexionar el fondo, hablan de lo mismo. Sí. Hablan de lo mismo. Entonces, encontré que estaban muy ligados. Muy ligados, y justamente eso me llevó a ir adentrándome más en temas espirituales. Hace poco escuché una chica que decía que justamente en el área de finanzas y todo, que hablaba, el dinero no tiene la culpa. No tiene la culpa el dinero de que, por ejemplo, la gente muy famosa gasta el dinero. Hay gente que lo gastan en drogas, por ejemplo, lo malgastan. No, decían, la gente pobre cree que tener plata, tener dinero, ser gente de plata es un problema, temas de droga, temas de mal gasto, etcétera. Entonces ella decía, la plata, el dinero en sí no tiene la culpa. Lo que tiene la responsabilidad es justamente la mentalidad de la persona que ejecuta el dinero en este caso. Que usa. Que usa sí, que dije. Ejecuta. Que usa el dinero. Ejecuciones son cuando matan a alguien. Vamos a matar a alguien. Pero claro. En el fondo eso serían como creencias limitantes respecto al dinero. Sí, pues como justamente esas mismas creencias te alejan del dinero, te da miedo de tener dinero. Y claro, en el fondo son creencias, volvemos también al concepto de la creencia limitante. Oye, ¿y qué consejo o qué le podrías decir a las personas que son, porque alguna vez tú también fuiste así, como escépticas o muy de matemática y lo racional y lo lógico y todas esas cosas, que justamente rechazan el área espiritual? ¿Por qué motivo una persona escéptica crees tú que sería bueno, o por qué motivo podría acercarse al mundo espiritual? Partamos de que que todas las personas tienen sus tiempos y sus propios ritmos, y al mismo tiempo no hay que meterle algo que la persona no quiere. Pero obviamente no conozco a nadie que practique una espiritualidad sana que diga, oh no, me ha hecho re mal la espiritualidad. Si alguien tiene como esa pequeña... el bichito. Ese pequeño bichito, ese pequeño llamado, dale nomás. Porque también tiene mucho que ver que una persona un poco más cuadrada, más escéptica, se apega un poco a la ciencia y se apega también a la comprobación de aquello que se plantea. Y que eso está también súper bien, pues, está súper bien de que corrobore que es algo real. Pero si yo me valgo solamente de una parte de la evidencia, me estoy cerrando a todo el resto.
Entonces justamente el no querer entrar, no querer indagar más allá y no querer en el fondo comprender más allá, también es una forma de cerrarse a un solamente una opción. Y recordemos que todos los avances de la humanidad han sido justamente cuando salimos un poco de esta caja, Sí, y po. más lejos también muchos de los grandes inventos, descubrimientos y innovaciones de la humanidad, desde Einstein, Stephen Hawking, o por ejemplo podemos tener al mismo Isaac Newton. Son personas que también tenían la práctica de una espiritualidad muy arraigada en ellos, pues, entonces creían en algo superior y también en ciertas providencias del ser humano. Y pues hay gente que no sale de su caja, por así decirlo, por miedo justamente a que su base de donde ellos viven se les derrumbe al final. Oye, y para ir ya cerrando, tú tienes tu Instagram, tú tienes tus redes sociales, ¿cierto? Tarot del mago. El tarot del mago. Ahí después me las ponen en el video. Si no, sí, eso va. Tarot del mago. Ahí va. Oye, tú de casualidad, ¿podríamos hacerle así como una demostración a las personas que nos vean de... Por supuesto. Hagámosle una demostración a las personas para invitarlas a hacer tarot terapéutico, evolutivo terapéutico. Eso. ¿Qué preguntamos? ¿Tú crees eso cuando de que te saltan las cartas y que significa algo cuando así tiras? Vayan a verlo porque se hizo viral. Sí, que fue muy polémico. Y yo creo que cuando saltan las cartas, sí son mensajes. Pero cuando salta la mitad del mazo él o la tarotista le hace así, un poco más que está haciendo malabarismo con las cartas, no. Claro. Porque hay una técnica también para poder barajar las cartas, ¿no? Cacha, un ex mago. Claro. Lo está diciendo. Justamente basándome de mi experiencia con la baraja francesa, que todo tiene una forma de tomar las cartas, de mezclarlas, etcétera. Nace que también me fije mucho en cómo se barajan las cartas. Entonces, veo muchos tarotistas que la baraja mal. Barájala bien. No creas en tonteras. que la baraja muy al lote. Claro, obvio, Claro. Una pregunta. Hagámosle una pregunta al colectivo. Sí, por el colectivo. La idea del tarot evolutivo terapéutico es justamente que tú te hagas consciente y de que tengas las herramientas para tú dirigir la vida hacia donde tú quieres dirigirla. Todas las personas que te van a ver, te están viendo y te han visto, ¿qué mensaje tiene el tarot para decirles? Pero no es personal. Sí, me parece. Bueno, si quieren lecturas personalizadas, aquí están los 2 Instagram que ya los venía yo mostrando. Bueno, Matías es pero un genio. Cuando yo conocí a Matías, yo quedé pero impactada porque nunca había conocido a un tarotista, primero hombre, y 2, que se enfocara justamente en el mismo tipo de enfoque, o sea, evolutivo terapéutico, y es muy, pero muy al grano y te deja tranquila con los mensajes que te puede decir. Así que están completamente invitados a consultarle. Vamos a ver qué mensaje necesita saber el colectivo que está viendo este video o que lo va a ver. Recordamos que el tarot no tiene tiempo. No tiene tiempo. En el momento en que ustedes lo vean, este mensaje puede resonar con ustedes y decir, no, déjenlo, suéltenlo al universo. Yo, mira, lo conecto mucho con lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, lo conecto mucho con lo que estábamos hablando. Y lo conecto mucho también con el querer, en el fondo, también despertar o concientizarse y expandir la conciencia hacia una mejor vida y quizás más alineada con los deseos, las aspiraciones y toda esa parte que uno realmente quiere dejar salir y que muchas veces se ve presa de miedo y llega a este podcast en búsqueda también de poder expandir esa conciencia y también que ha trabajado cierta parte emocional, pero aún les queda hay una trabita por ahí. Poquito, sí. Vengan a consultarse dónde está la traba, gente, dónde está su traba para que puedan
Ahí, emerger como mariposas. Sí, y veo la carta del Sol, la Luna, ambos astros principales. Tenemos la carta del Rey de Copas, 8 de espadas. Y yo veo que acá hay una parte que quiere brillar, hay una parte que quiere salir y una parte que quiere expresarse, pero que todavía se está conteniendo, todavía está trabajando esas emociones y todavía no le hace el frente también a los miedos. A ciertos miedos y ciertas cosas que aún no han sido trabajadas en la parte emocional, En la parte inconsciente. en la parte inconsciente justamente. Todavía no sabemos, no saben cómo trabajar esas creencias limitantes y justamente es eso lo que les está apartando de moverse, de accionar y al mismo tiempo de conectar con esa vida mucho más plena que está a la vuelta de la esquina, pero quizás el miedo de repente no permite romper y traspasar esa barrera. No te hace ver dónde está la llave al final. Pero Sí, hay sí. un deseo genuino acá. Entonces, el llamado es a justamente creerse el cuento, creer que es posible, creer que tener la fe en el fondo. Encontrar ahí al final la llave, pues dónde está la llave, en qué punto tienen que tocar para que la puerta se abra al final. Empezar a hacer ese trabajo un poco más profundo. Perfecto. Ya. Pero está ahí en el fondo ese niño interior. Sí. Interior que quiere expresarse y quiere ser auténtico y Gente, justamente eso no. Eso está mal. Es un ejemplo concreto en que cómo no se tienen que barajar las cartas. justamente es ahí donde hay que poner el foco. Hay que ir a picar. Ya, Eso. vamos a ir cerrando. Te voy a dar. No, pues. Vamos a cerrar como corresponde. Ya. Te voy a dar las gracias por aceptarme la invitación. Namaste. Bueno, te doy las gracias por haberme aceptado la invitación de venir acá a entregar tu energía, entregarle la energía a las personas que nos estarán viendo en redes sociales, en YouTube y nos escucharán también por Spotify. Así que damos las gracias a todos ustedes. Le vamos a dar, ¿cómo tú te despides? Yo siempre cuando me despido les mando un gran abrazo. Oh, un gran abrazo y yo les doy un besito grande para todos ustedes y esperemos verlo en alguna de nuestras sesiones con Vale Tarot y con el Tarot del Mago. El Tarot del Mago. Con el Tarot del Mago, así que completamente recomendado. Un besito grande y nos vemos. Chao.